La interacción de las personas con la inteligencia artificial IA está cada vez más presente, ayudándonos a facilitar la vida cotidiana. Los asistentes virtuales son eficaces dispositivos que permiten automatizar tareas deseadas por el usuario mediante el uso del lenguaje natural. El propósito de las inteligencias artificiales es transformar el conocimiento humano a un lenguaje computacional. Parten de dos paradigmas. En el primero busca programar cualquier fenómeno o conocimiento que se pueda explicar, y el segundo busca que puedan autoprogramarse con su propia estructura de red neuronal. Las redes neuronales artificiales o redes neuronales simuladas reflejan el comportamiento del cerebro humano, lo que permite que los programas informáticos reconozcan patrones del lenguaje. El nombre de redes neuronales y su estructura están inspirados en el cerebro humano, imitando cómo las neuronas biológicas se comunican entre sí. Estos hallazgos parten de la neurolingüística, que es el estudio de los mecanismos neuronales del cerebro humano que controlan la comprensión, producción y adquisición del lenguaje. El segundo paradigma de las inteligencias artificiales, el paradigma conexionista, se refiere a aquellas IA que aprenden de la información almacenada y compartida por los usuarios de Internet. El paradigma conexionista parte del movimiento que lleva el mismo nombre, conexionismo, que espera explicar las habilidades intelectuales utilizando redes neuronales artificiales, que, como dijimos, son modelos simplificados del cerebro compuestos por un gran número de unidades análogos a las neuronas, junto con pesos que miden la fuerza de las conexiones, midiendo los efectos de las sinapsis que unen una neurona a otra. Los experimentos han demostrado la capacidad de aprender habilidades como el reconocimiento facial, la lectura y la detección de estructuras gramaticales simples. Desde 2011, los asistentes virtuales han evolucionado hasta el punto que nos encontramos en sistemas operativos como Siri o Cortana, altavoces para el hogar, Alexa o Google Assistant, televisores, dispositivos usables o smartwatches, y en poco tiempo hasta nos ayudarán a conducir. Las IA han estado entre nosotros desde la aparición de la primera computadora en 1943, que fue el catalizador que condujo a su verdadero nacimiento. Aunque unos años antes, Radio Rex, lanzada en 1922, fue el primer juguete de madera que, con forma de perro activado por voz, salía de su casa cuando se llamaba por su nombre. Ya en 1952, Bell Labs presentó a Audrey, quien podía reconocer las unidades fundamentales del habla, los fonemas. Audrey se limitó a un reconocimiento preciso de dígitos y podía usarse para la marcación por voz, pero la marcación con botones era más barata y rápida en lugar de decir los dígitos consecutivos. En la conferencia de Dartmouth en 1956 se persuadieron a los asistentes a aceptar inteligencia artificial como el nombre del campo. Así que fue en 1956 el momento en que la IA ganó su nombre de su misión y fue el nacimiento de la IA. La tecnología de reconocimiento de voz se logró en la década de 1970 con Harpy, con el objetivo de diferenciar 1000 palabras, el vocabulario de un niño de 3 años. Harpy podía procesar el habla que sigue estructuras de vocabulario, pronunciación y gramática preprogramadas para determinar qué secuencias de palabras tienen sentido juntas. Pero fue hasta los años 90 que marcaron la entrada de las interfaces inteligentes cuando solo había 3 millones de personas en Internet. Hoy en día hay varios miles de esa cantidad de usuarios, y ni qué decir la cantidad de cosas que hemos publicado y han aprendido las IA desde los 90s. Los asistentes virtuales son software capaces de cumplir servicios y quehaceres para el usuario. Van desde la programación de citas o tareas hasta la programación del encendido de luces, el control de cámara y sensores en los hogares. Estos asistentes se activan a control de voz usando una palabra despertador, wake word, pero también pueden ser activados por sensores o por alguna programación. También el término chatbot se refiere a los asistentes virtuales, quien tiene respuestas automáticas programadas según las necesidades
o preguntas frecuentes de los usuarios. Algunos asistentes virtuales pueden interpretar el habla humana y responder a través de voces sintetizadas, así que los usuarios pueden hacer preguntas a sus asistentes, controlar los dispositivos de automatización del hogar y la reproducción de medios a través de su voz con comandos verbales hablados, por lo que las preguntas o comandos de voz deben vocalizarse y ser formulados con una gramática clara y correcta, preferiblemente en idioma inglés. La idea de humanizar la tecnología y de otorgarle un lugar esencial en nuestra vida cotidiana puede generar que las respuestas dadas por estas herramientas inteligentes ejerzan cierta influencia en la forma de pensar y de consumir. Al observar detenidamente, se encuentran problemas puntuales con Alexa, la insistencia en comprar productos en Amazon, en Google Assistant la predilección de respuestas de YouTube, la falta de libertad de expresión, su corrección política, los sesgos de género, tendencias a respuestas del norte global y la falta de privacidad. Se ha podido comprobar que los algoritmos basados en inteligencias artificiales vulneran la privacidad de los usuarios a partir de datos que estos brindan voluntariamente a la hora de adquirir estos servicios. Al aceptar las políticas de privacidad de estos asistentes virtuales, aceptamos que las compañías determinen modelos de comportamiento estableciendo perfiles detallados que exponen información personal y sensible. Cada vez que un asistente graba nuestras voces y los archivos de sonido se envían y se almacenan en los servidores de las compañías y a través de la recolección y el análisis de Big Data, estos asistentes procesan una gran cantidad de información sobre nosotros. Así que pensar en IA nos lleva a discusiones éticas como el racismo, la xenofobia, el consumo y los sesgos de género. Por ejemplo, las IA le asignaban género masculino a palabras como fuerte o médico, y a otras palabras como enfermero o hermoso les asignaban género femenino. Ya que funcionan con base al machine learning, identifican, estudian, procesan y envían patrones de comportamiento segundo a segundo. Corporaciones como Amazon para que sigan ofreciendo más productos y servicios relacionados con sus rutinas peculiares privadas, corriendo el riesgo de convertir al usuario en un potencial cliente compulsivo. Aunque los sesgos en los asistentes virtuales son cada vez más evidentes y normalizados, debemos cuestionar si los intereses de los encargados de alimentar estos sistemas son realmente objetivos, o si por el contrario proyectan prejuicios que creíamos que nunca tendrían este tipo de tecnología. Aunque también tienen muchas ventajas, el aislamiento y la soledad hoy en día son muy comunes. Para las personas mayores también son útiles, donde los asistentes virtuales crean una conexión especial con el mundo exterior. Las personas ciegas o con deficiencias visuales pueden usarlas para tareas como enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas, hacer listas, consultar su calendario, consultar el clima, leer las noticias y mucho más. Los dispositivos Alexa vienen con algunas funciones integradas como preprogramaciones para agregar funciones adicionales, tal como las aplicaciones de cualquier celular inteligente. Alexa llama a estas funciones habilidades, skills. Si bien los asistentes virtuales tienen muchas funciones útiles, uno de los beneficios más importantes es que son divertidas. Tener otra voz que responda a tus preguntas puede dar una sensación de no estar solo. Siri o Alexa también pueden contar chistes, cantar canciones, leer historias preestablecidas para hacer cuando estés aburrido o tengas las manos ocupadas. Aunque también es interesante notar cómo la inteligencia artificial está cambiando drásticamente la naturaleza de los procesos creativos. Una nueva tendencia como creación asistida tiene implicaciones esenciales para la creatividad. Por un lado, están haciendo más accesible una amplia gama de habilidades creativas. Por otro lado, plataformas colaborativas como la desarrollada dentro del proyecto europeo Phrase se están usando para aprender música. Por otro lado, los generadores de texto IA se leen terriblemente humanos. Talk2Transformer, creada por el equipo Hugging Face o InterferKit, son una red neuronal actual con las capacidades de generación de texto y escriben poemas e historias.
Sin embargo, también es cierto que los IA existentes carecen de demasiadas conexiones causales relevantes para exhibir intencionalidad creativa. Quizás fragmentos de inteligencia artificial, posiblemente antropomórfica, corporizada, equipados con diferentes tipos de sensores, le permitirán interactuar y dar significado a los símbolos del entorno y tener intencionalidad. La pregunta entonces no es si la IA o los asistentes virtuales pueden reemplazar la capacidad creativa e intencional de los seres humanos, sino si los seres humanos fueron ya reemplazados hace mucho tiempo por la inteligencia y patrones prediseñados con su efecto amortiguador sobre la pasión y los sentimientos naturales.